Que tú vengas aquí a decir que los indígenas que viven a Bogotá son alquilados es una falta de respeto. Estamos viendo es un gobierno que se dedicó Y lo que hace es Alquilar indígenas desde el sur. Alquilar indígenas de los indígenas alquilados que trajeron a la Plaza de Bolívar. Indígenas, Alquilados, ¿en es que han ¿Tú llegado puedes hasta comprobar eso. Sí, claro, ¿Tú puedes hasta comprobar eso. Sí, claro. Es Han realmente llegado una porque no han cosa muy venido grave lo acá que de estás manera diciendo. espontánea. Los indígenas nunca No han venido a Bogotá ¿No de has manera visto la mina? ¿No espontánea. viste cuando- Para que tú vengas aquí a decir que los indígenas que viven a Bogotá son alquilados es una falta de respeto, pero además es una discriminación. Y tan libreteado es que en tu cabeza no cabe, ¿cierto?, que los indígenas son seres autónomos, que piensan, que toman sus decisiones, que se organizan. A mí me molesta muchísimo los comentarios que anteriormente escuchamos sobre los indígenas y sobre especialmente los indígenas de Cauca, en donde los uribistas, que son una manada de ignorantes, están diciendo que el gobierno de Gustavo Petro ha alquilado a las indígenas para que en repetidas ocasiones vengan a apoyar las manifestaciones aquí en Bogotá y en otros sitios de Colombia. Y también terminan satanizando, por ejemplo, la Guardia Indígena, que es una guardia ancestral que está justamente en los territorios indígenas, diciendo que son grupos criminales, armados, terroristas y un montón de diatribas repugnantes que dicen los de extrema derecha de Colombia. Por eso les quiero hoy contar un story time desde el tema de los indígenas de Cauca y cómo es que yo los conocí en la UNES, en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior en el Cauca del 2019. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Y que es una historia muy bella justamente de cómo es que uno puede realmente conocer a los indígenas y cómo es que uno puede entender y conocer realmente sus necesidades y sus luchas políticas históricas. Pues básicamente en esos años de 2019, cuando yo estudiaba Ingeniería Ambiental y Sanitaria, fui básicamente representante en ese encuentro nacional de estudiantes de educación superior y también en otros encuentros nacionales de la sede Candelaria de mi universidad. Entonces fui representante de ingeniería justamente ante la UNESCO. Eso para mí fue realmente un espaldarazo muy importante y muy bueno que me dio la universidad que yo estudié, en donde pues básicamente dijeron: tú eres el que hace realmente activismo a nivel ambiental, social, político, estudiantil, que estás totalmente como metido justamente en lo que está pasando en el movimiento estudiantil, así que lo correcto es que tú seas justamente que representa la Candelaria allá en los encuentros nacionales. Así que fue bastante chévere, participé en varios encuentros, justamente construí la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, que luchó y pues que aún hoy por hoy sigue luchando por la educación superior como un derecho fundamental y un bien común. Y pues en esa ocasión íbamos a Popayán, a la Universidad de Cauca, iba a conocer por fin el sur del país. Así que era un viaje bastante bonito y era bastante como expectante conocer Popayán y conocer la universidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Justamente cuando íbamos hacia el Cauca fue que estalló todo el tema del paro indígena, del paro nacional indígena, que fue muy fuerte en el Cauca. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Y que es una historia muy bella justamente de cómo es que uno puede realmente conocer a los indígenas y cómo es que uno puede entender y conocer realmente sus necesidades y sus luchas políticas históricas. Pues básicamente en esos años de 2019, cuando yo estudiaba Ingeniería Ambiental y Sanitaria, fui básicamente representante en ese encuentro nacional de estudiantes de educación superior y también en otros encuentros nacionales de la sede Candelaria de mi universidad. Entonces fui representante de ingeniería justamente ante la UNESCO. Eso para mí fue realmente un espaldarazo muy importante y muy bueno que me dio la universidad que yo estudié, en donde pues básicamente dijeron: tú eres el que hace activismo a nivel ambiental, social, político, estudiantil, que estás totalmente como metido justamente en lo que está pasando en el movimiento estudiantil, así que lo correcto es que tú seas justamente que representa la Candelaria allá en los encuentros nacionales. Así que fue bastante chévere, participé en varios encuentros, justamente construí la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, que luchó y pues que aún hoy por hoy sigue luchando por la educación superior como un derecho fundamental y un bien común. Y pues en esa ocasión íbamos a Popayán, a la Universidad de Cauca, iba a conocer por fin el sur del país. Así que era un viaje bastante bonito y era bastante como expectante conocer Popayán y conocer la universidad.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Justamente cuando íbamos hacia el Cauca fue que estalló todo el tema del paro indígena, del paro nacional indígena, que fue muy fuerte en el Cauca. Y como estábamos en paro, pues básicamente cuando fuimos, nosotros vimos que todas las carreteras como la Panamericana estaban totalmente bloqueadas por las comunidades y por los indígenas. Así que nosotros tuvimos que ir por vía Totoró, que también es una ruta la cual pues ya habíamos avisado que íbamos a tomar esa ruta. Estábamos estudiantes de Externado y de La Salle y de otras universidades privadas yendo justamente por el bus que teníamos nosotros hacia la Universidad de Cauca, hacia Popayán, y tomamos esa vía Totoró, que es pues una vía bastante complicada pues allá en el Cauca. Y lo que finalmente pasó fue que pues nos demoramos de un viaje que se supone que era más o menos de 16-12 horas, nos demoramos, fue 2 días en llegar, fue bastante complicado porque todo estaba bloqueado. Y cuando llegamos a la vía Totoró nos encontramos con los indígenas, pues justamente a la comunidad de Totoró. Y pues lo que a mí me gustó fue que justamente ellos sabían que nosotros éramos estudiantes, sabían que nosotros hacíamos parte de la UNES, que nosotros estábamos luchando por la educación superior como un derecho fundamental y un bien común, y nos recibieron en su comunidad y nos recibieron justamente en el bloqueo que tenían, en donde pues ya era muy tarde, ya nos teníamos que quedar allí en carretera, en el bus. Pero pues lo que hicimos fue hacer una fogata con los indígenas en la noche, en una noche espectacular de Cauca, despejada, como casi no habían luces, el cielo, jamás había visto un cielo tan hermoso como el de esa noche, y se veía toda la Vía Láctea, era impresionante. Entonces cuando pasó todo esto empezamos a dialogar con los indígenas, y ellos nos dijeron: mira, nosotros estamos aquí bloqueando por nuestros derechos, porque sistemáticamente hemos sido ignorados por el Estado colombiano, porque sistemáticamente hemos sido maltratados por el mismo Estado, y porque nuestros derechos ancestrales, territoriales, y porque el Estado, que tiene una deuda histórica con nosotros, nunca ha sido capaz justamente de entregarnos absolutamente nada, ni entregarnos infraestructura, ni formación, ni hospitales, ni vías, ni tampoco cuestión de energía eléctrica. Muchas veces en muchas partes no tenían acueducto, no tenían alcantarillado, un montón de problemáticas que estaban pidiendo justamente esta comunidad indígena del Totoró, que también entre otras cosas estaban exigiendo que lo reconocieran como justamente una comunidad indígena, porque no los querían reconocer. Yo no sé si a la fecha aún siguen estando sin reconocimiento, pero ahí nos contaban que no eran reconocidos aún como un pueblo indígena, justamente por intereses políticos. Así que bueno, nosotros nos sentamos, empezamos a dialogar, a hablar justamente de por qué ellos hicieron un paro, de qué era lo que estaban pidiendo, de los conocimientos ancestrales que ellos tenían, de la misión y el desarrollo que querían para sus territorios. Porque algo muy interesante es de que habían 2 líderes ahí en la comunidad, que ambos eran estudiantes de la Universidad de Popayán, de allá de la Universidad de Cauca, en Popayán, y que ellos nos contaban como: mira, yo soy agrónomo, estudiante de agronomía, yo soy estudiante de sociología, y ambos nos daban justamente sus posturas con respecto a lo que necesitaba su comunidad y lo que necesitaban los indígenas, lo cual fue muy interesante. El que era sociólogo y todo este ámbito de ciencias sociales hablaba mucho de la educación con enfoque étnico, de la educación justamente con la lengua de ellos, de recuperar su lengua nativa, de recuperar también todos los conocimientos ancestrales que fueron arrancados desde la colonia, de generar también un museo dentro de la comunidad, dentro de Totoró, para justamente hablar sobre todo lo que pasó en ese periodo de la mal llamada conquista y todo lo que sucedió con su relación con la Iglesia Católica, y pues fue re interesante escucharlo. Y el otro, que a mí me gustó muchísimo más porque soy ingeniero ambiental y sanitario, era un agrónomo que nos estaba hablando de procesos agroecológicos, de autonomía y soberanía alimentaria, de generar un pueblo que tenga justamente una autonomía a nivel agro, que tengan procesos agrícolas, que también tengan procesos de manejos de residuos sólidos autónomos, que tengan procesos también de tratamientos de agua autónomos, y muchos temas que eran justamente lo que yo estudiaba. Así que pues esa experiencia fue bastante enriquecedora, porque pudimos hablar como estudiantes ya de unos últimos semestres de la carrera
justamente con ellos, dialogando, diciendo, bueno, podemos aportar así, ustedes les interesan los procesos agroecológicos desde esta perspectiva, desde este tema de autonomía, del buen vivir. Hablamos de muchísimos temas que obviamente fueron como 4 o 5 horas hablando con los de la comunidad indígena de Totoro, y también hablando de todo este tema de enfoque étnico, de la educación, del idioma, de la lengua, de recuperar sus conocimientos ancestrales. Y pues conociéndolos me di cuenta que primero son gente que muchos de ellos son muy formados. Segundo, son personas que son muy críticas y no quieren hacer parte justamente del status quo del sistema capitalista actual, sino quieren tener un sistema diferente que sea de su territorio y que sea autónomo. Tercero, son personas que políticamente son autónomas. Ellos no le hacen caso a un partido político, ellos no le hacen caso a un presidente como a Gustavo Petro. Ellos justamente todo lo hacen a nivel comunitario y a nivel político para tomar todas sus decisiones en las mingas indígenas que hacen en el Cauca. Así que cuando un uribista dice que fueron alquilados, que fueron comprados, es un irrespeto total a estas comunidades, las cuales primero son autónomas, segundo son críticas y tercero siempre todo lo hacen a través de los acuerdos programáticos y de los acuerdos colectivos. Entonces no es cierto de que los indígenas de Cauca se vendan algunos, sino lo que es cierto es de que la CRIC y que todos los indígenas de Cauca, cuando apoyan al gobierno nacional, lo hacen de manera autónoma, de manera crítica y justamente en pro de los intereses de sus propios territorios. Así que cuando escuchen a un uribista diciendo estupideces como que arrendaron a los indígenas, los invito a que escuchen esta historia de cuando yo conocí a los indígenas de Cauca y vi que ellos no eran ningunos vendidos, no eran ningunos salvajes, sino es gente que quiera sus territorios y quiere un desarrollo diferente para los mismos. Así que si te gustó la historia, espero que la compartas, la comentes, y pues esos uribistas ignorantes, no, los indígenas no se venden a nadie, los indígenas son soberanos y son autónomos aquí en Colombia.